Buenos días, hermanos. Buenos días. Okay. Estamos en la segunda sesión y el tema de hoy es el deber del esposo para con la esposa, ¿cierto? Así que le voy a pedir, sobre todo a las damas y ancianas que han venido con su esposo, se abstenga de darle pellizcones a su esposo cuando esté hablando, porque vamos a tocar ciertos temas que de repente son un poco espinosos para los varones, exacto, pero necesarios si queremos ser, pues, más allá de buenos esposos, si queremos ser buenos hijos de Dios, buenos creyentes, obedientes a Dios. Creo yo que lo que hacemos no lo hacemos porque vamos a obtener algún beneficio, principalmente porque lo vamos a obtener, pero básicamente creo yo que lo hacemos por agradecimiento y por obediencia a Dios. Amén. Así que usted, mi hermano, debe ser un buen esposo por agradecimiento a Dios, no para que la esposa no le pegue o para que la esposa le dé su comida caliente en la noche. No, usted lo hace para que agradar a Dios, ¿sí? Y obviamente uno de los beneficios colaterales de agradar a Dios es que su esposa lo va a tratar muy bien. Definitivamente que sí. Ok. La semana pasada comenzamos con un texto y a ver quién se acuerda del texto y yo le doy un premio al final de la conferencia. Proverbios 5. Ya, muy buena memoria mis hermanas, pero no. Había un texto que le dije que era el texto que íbamos a usar todas las... Ajá, Proverbios 5. No, no era 14, pero era Proverbio, pero no era 14. ¿Nada? Ya, sí, pero ¿cuál es? Hay 31 capítulos de Proverbios. 6. Hay 31 capítulos de Proverbios. No, no es 18. 5, ya, versículos. 7. 5, 6, 7. No. 17. Nada. No, nada, no adivinaron. Era Proverbios 5, sí, pero del versículo 15 al 21. Era 5 del 15 al 21. Y vamos a leerlo nuevamente, ¿sí? Exacto. Ahora, memoríceselo, apúntelo ahí porque ese texto siempre vamos a estar tocándolo todos los domingos. Hasta que usted se lo memorice y se levante leyendo de memoria Proverbios 5, el 15 al 21. Se acueste leyendo Proverbios 5, el 15 al 21. Respire Proverbios 5, el 15 al 21. Dice así: bebe el agua, de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Ustedes, por favor, el 16. Yo el 17. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Ustedes el 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Yo el 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ustedes el 20, por favor. Y porque, hijo mío, andarás ciego de la pena y abrazarás al seno que te desaya. Todos juntos. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Vamos ahora, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias por este nuevo domingo, este nuevo fin de semana que permites, amado Dios, que podamos estar aquí junto con mis hermanos de la congregación Adulam, alabándote, orando, alegrándonos, viendo, Señor, cómo tu obra se sigue desarrollando, se sigue extendiendo. Señor, te pedimos que durante estos minutos que vamos a tener esta charla, esta conferencia, esta clase, Señor, tú puedas despertar nuestro entendimiento, tú puedas, Señor, ayudarnos a concentrarnos en este tema tan importante y que, Señor, toda preocupación, carga, pensamiento ajeno a lo que estamos tratando aquí, sea puesto a un lado, amado Dios, y que tu Santo Espíritu pueda hablar directamente a nuestros corazones y a nuestra necesidad. Porque, Señor, ¿quién conoce el corazón del hombre sino tú, Dios mío? Que lo conoces hasta lo profundo, hasta lo que nosotros no podemos saber, tú lo conoces, Señor. Amado Dios, te pido por favor que pases por encima de mis debilidades, de mis fallas, Señor, de mis faltas, y tú puedas hablar a mis hermanos y hablar en propia vida también, Señor, por medio de los versículos, por medio de los fragmentos del texto, de tu escritura, de tu palabra que vamos a tocar en esta mañana. Y Señor, sobre todo, pues que los varones tomemos el desafío y el reto de ser hombres conforme a tu corazón,
buenos esposos, pero sobre todo buenos hijos de Dios, obedientes a lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, a entender la profunda relación que existe entre el matrimonio y lo que tú haces por tu iglesia. Señor, ayúdanos a entender eso, porque si no entendemos eso, entonces no vamos a entender ni el matrimonio ni muchas otras cosas. Te pedimos, Señor, esto y te damos gracias y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Proverbios 5, del 15 al 21 es el marco, digámoslo así, de lo que queremos hablar, porque Proverbios 5, del 15 al 21 nos muestra de que efectivamente, y en contra de lo que muchas personas piensan, sí es la voluntad de Dios que nosotros podamos disfrutar de los beneficios, del gozo, de la alegría, de la bendición que es vivir una vida de pareja. Y Proverbios 5, perdón, del 15 al 21, nos habla no solamente del placer sexual, que es parte de los beneficios de una vida de pareja, pero también nos habla del gozo, también nos habla del compañerismo, nos habla de la alegría. Muchas cosas de esas las vimos ya la semana pasada. Y ustedes se acordarán que el proverbista estaba usando varias figuras, ¿se acuerdan? Para hacernos entender cómo funciona este tema del matrimonio. Y decía, bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Se acuerdan qué era la cisterna? Era un depósito donde se depositaba agua, valga la redundancia. Agua de lluvia, ¿no? No era algo que se llenaba por sí solo, sino yo tenía que llenarlo y tenía que cuidarlo para que el agua no se ensucie, para que no se quede vacía la cisterna. Eso implicaba un cuidado. Y después mencionaba acerca de los raudales de su propio pozo. Y el pozo sí era diferente de la cisterna, ¿no? Porque el pozo sí se excavaba porque era agua subterránea. Y yo tenía a mí que preocuparme en seguir excavando y seguir cuidando y seguir sacando esa agua. Después decía, se derramarán tus fuentes por las calles, tus corrientes de agua por las plazas. Y la respuesta, ¿cuál era esa pregunta? ¿Se acuerdan? Se derramarán, dice, tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. ¿Cuál era la respuesta a esa pregunta? ¿Se acuerdan? No, claro, porque recuerdan que les dije de que en este tiempo modernos, si se ve el agua o si dejamos abierto el caño, bueno, lo dejamos abierto, no hay problema. Uy, me olvidé y lo cierro. Pero en los tiempos bíblicos ese era un crimen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no había agua. No había agua, dependían del agua de lluvia o del agua del río, y el río había épocas secas, había épocas de alta, entonces tenían que cuidar mucho el agua. Entonces tenemos que pensar, cuando leemos la Biblia, en función del tiempo en el que se escribió. No pensar en nuestro tiempo, porque no se escribió en este tiempo, se escribió en los tiempos antiguos. Y cuando se escribió en ese tiempo, el proverbista puso, ¿se derramarán tus fuentes por las calles? La respuesta es categóricamente, no. Alguien tendría que estar loco para derramar agua. Acá sí, porque acá el agua no sobra, pero en esos tiempos no. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del cuidado que tiene que tener el esposo para con su esposa, como una cisterna, tiene que cuidarlo, como un pozo, como una fuente que no puede dejar que se derrame. Al final siempre estaba hablando acerca del cuidado, de la responsabilidad, del compromiso. Dijimos también que el compromiso era algo muy serio delante de Dios y leímos Malaquías, ¿se acuerdan? Y cuando Dios acusaba a su pueblo de que habían roto el pacto con la mujer de su juventud, ¿cierto? Y Dios estaba en contra de eso. Dios se había opuesto a las personas que hacían eso. Ahora, es un breve repaso, por así decirlo, de lo que vimos la semana pasada. Ahora, en función de lo que estábamos hablando la semana pasada, y vimos acerca del noviazgo, y lo vimos rápidamente, vimos algunos puntos, y ahora vamos a hablar ya básicamente acerca de lo que es el deber del esposo. ¿Okay? ¿Cómo debe de comportarse el esposo? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a los varones que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos? Ahora, para mí es bien triste oír muchas veces historias o noticias de matrimonios en la iglesia que se comportan igual o peor incluso que matrimonios en el mundo. Es bastante triste oír de divorcios en la iglesia. Es bastante triste oír de matrimonios en los cuales incluso hay violencia física. Y de repente ustedes se puedan sorprender y decir, ¿cómo hay violencia física? Hay violencia física. Hace un par de meses nada más yo estaba en Iquitos en una conferencia y me avisaban, me contaban de un pastor que su iglesia ya no lo quería como pastor. ¿Por qué? Porque este hombre acostumbraba a golpear a su mujer. Y la última vez la había golpeado tanto que le había dislocado el hombro.
le había equivocado el hombre y la mujer tuvo que ir solita en la noche a buscar una posta y fue todo un caos. Y él contento, él seguía predicando y enseñando porque para él estaba bien eso. Para él estaba bien aplicar ese tipo de disciplina a su propia mujer. Y obviamente los hermanos de la iglesia estaban muy incómodos, ya lo habían pasado por alto varias veces, pero esta vez como que ya fue el colmo y estaban toda una desgracia y toda una iglesia, mira, venida abajo por causa de ese tema. Y lamentablemente yo quisiera decirles que es el único caso que he escuchado, ¿no? Pero no es el único caso que he escuchado varios. Claro, este de repente es uno de los más fuertes, ¿no? Que le han equivocado el brazo, pero he escuchado otros también. He escuchado otros de violencia, incluso pastores mismos golpeando a sus esposas, creyentes mismos golpeando a sus esposas. Y no solamente hablamos de golpes físicos, hablamos de golpes también emocionales, insultos, críticas, burlas, que los varones muchas veces suelen hacer contra sus esposas y a veces tienen la mala costumbre de hacer en público. Y ridiculizar y burlarse, ¿no?, de su esposa en público, y eso de repente en el momento pasa como una bromita, pero esas son cosas que van minando, que van quebrajando la relación, ¿sí? Y el amor se va apagando y un montón de cosas suceden ahí. Ahora, yo me he estado preguntando y pensando por qué pasan esas cosas. O sea, ¿qué es lo que sucede para que un matrimonio no funcione? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que una relación no funcione y comience a malograrse y de pronto toda la alegría y el gozo y lo bonito que era el tiempo de enamorados, el tiempo de novios o los primeros años, incluso el matrimonio, de pronto termine a pique, ¿no?, en el caos? Y bueno, vamos a ver, yo he identificado 6 factores, de repente hay más, pero yo creo que he identificado 6 factores que podrían resumirnos más o menos qué es lo que sucede, qué es lo que tiene que pasar para que un matrimonio no funcione. El primero es falta de comunicación e intimidad. ¿Okay? Falta de comunicación e intimidad. Una de las cosas principales, creo yo, y por eso lo puse en el primer lugar, es la falta de comunicación. El no saber lo que la otra persona realmente está pensando, sino asumir que yo sé lo que está pensando. ¿Me entienden la idea? Y hace unos años enseñábamos a varones y enseñábamos esas clases se resumían en algunos principios, y uno de esos principios era que el asumir cosas es el nivel más bajo de la comunicación, porque realmente no me estoy comunicando, estoy pensando lo que la otra persona piensa, pero no estoy comunicando. Y ya, ese es uno de los principales problemas y pienso yo el punto de partida para que las cosas no comiencen a funcionar. Yo creo que mi esposo se siente bien, yo creo que mi esposo se siente mal, yo creo que mi esposo no me quiere, yo creo que mi esposa es aburrida. ¿Me entiendes? Yo creo. Nunca le pregunté. Yo creo. Ahora, hay personas que tienen más dificultad con esto, porque hay personas que por naturaleza son habladoras. Tanto hombres como mujeres, claro, de repente a veces un poco más las damas, pero por naturaleza hablan, ¿no? Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Está bien, de verdad, no hay problema. Yo también soy hablador cuando me dan cuerda, si no, calladito. Hay momentos, ¿no? Y hay personas que no, hay personas que son más reservadas, más calladas, no les gusta hablar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué tal te fue el día? Bien. Pero cuéntame algo. ¿Pero no te pasó nada? No. ¿No has hecho nada en estas 8 horas de trabajo? Y sí pasaron cosas, pero no sé, bendita costumbre que tienen a veces algunas personas de no hablar, decir no, y creo que esa es una de las cosas que más le saca de quicio a las mujeres, ¿no? Que te digan eso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y? Obvio. Sí, obvio. Y esa es una de las cosas que más... porque si nos acostumbramos a ese tipo de diálogos así con monosílabos nada más, siempre vamos a ser así. Y aún en los momentos más críticos, o cuando de repente mi pareja hace algo que no me gusta, yo me lo guardo para mí, y digo, ya está, no hay problema. Y me lo callo y no lo digo, y eso comienza a crecer, y a crecer, y a crecer, y ya comienzo a ver otro defecto, y esto ya no me gusta, y esto tampoco, y comienzo a tener la actitud negativa, ya otra vez lo mismo. Y ella te pregunta, ¿pero estás bien? Sí. No quiero hacerme problemas, no quiero mandarme pleitos. Y digo, sí, está bien. Y sigo. Y es como una bolita de nieve, ¿no? Creciendo, hasta que en algún momento hay una crisis
y ¡prá! Reventó el globo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué pasó? Es que había un montón de cosas más atrás que venían acumulándose y de pronto explotó el globo, ¿cierto? Entonces, la falta de comunicación es uno de los principales problemas. Segundo, una vida sexual distorsionada o inexistente también es otro problema. El libro de Hebreos dice, honroso sea en todos honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Sí? El hecho sin mancilla. Cuando leemos un poquito más acerca de este texto, Pablo también nos dice de que no sigamos en las pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Está hablando acerca de que el placer sexual y la vida sexual es algo diseñado por Dios, es algo bueno, es algo agradable. Donde ya no es agradable a Dios es cuando pasamos el límite de la lujuria, ¿no? Ahora, ¿qué es la lujuria? La lujuria es el hecho de satisfacerme a mí mismo sin importarme la otra persona, ¿cierto? Entonces, también tristemente hay muchas historias, bueno, que hay muchas mujeres, así que no voy a tratar en detalle, pero muchas historias que hemos podido escuchar en grupos de varones, de esposos que de alguna manera presionan, manipulan o hasta obligan a sus esposas a hacer cosas que no deberían hacer, pero lo hacen porque ellos quieren gratificarse a sí mismos, ¿entiendes? Y a pesar de que su esposa pueda sentirse mal, pueda sentirse humillada, qué sé yo, pero ellos lo hacen porque quieren ellos satisfacerse a sí mismos. La palabra de Dios, repito, dice, honroso en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla. No está diciendo no tengan relaciones sexuales, está diciendo que aún las relaciones sexuales deben estar hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro, ahora, ¿qué me refiero cuando digo una vida sexual distorsionada? Justamente me refiero a eso. Cuando sea del lado del varón o sea del lado de la dama, hay este afán por conseguir placer sexual yo, sin importarme la otra persona. Creo que todos los que estamos acá somos adultos, así que creo que no había mayor problema en decir que muchos varones piensan que en la relación sexual es ya estar con su esposa hasta ellos ya alcanzar el orgasmo y listo, se acabó. Ya si ella lo experimentó no, ya no me interesa. O sea, ya yo lo logré y ya está, listo. Y a dormir. Entonces, y no es así. No es así. Porque aún en eso Dios ha sido tan sabio que ha diseñado a la mujer y al varón de manera distinta. El varón está listo para la acción casi siempre. Espero que esté de repente muy enfermo, pero normalmente está listo para la acción y puede llegar al orgasmo muy rápido. La dama no. Necesita un poquito más de bueno, lo que normalmente se le llama unos juegos previos, o sea, ¿me entiendes? Caricias y abrazos para que poquito a poquito vaya, como por ejemplo en las mañanas yo tengo que prender mi carro y no le voy a poner cuarta de frente y salir como flash. No, tengo que poner primera y dejar ahí que caliente un ratito el motor, porque si quiero arrancar de primera, se me puede romper, porque está frío el motor. Y si quiero arrancar en una, se va a malograr, así que yo sé que tengo todos los días que prender y estar ahí. Espera un ratito hasta que ya, listo, vamos, arrancamos. Y aún así, primera, segunda, así vamos poco a poco. De la misma manera. ¿Por qué Dios lo diseñó así? ¿Por qué los dos no fueron iguales? ¿O por qué no fueron como los caracoles? ¿Sabes cómo son los caracoles? ¿Nunca has visto cómo se reproducen los caracoles? Ya sí, aparte que son famosos. Están así, se juntan y el caracolito se acerca y saca una lancita así, ya está, listo, se acabó. O como el gallo se sube la gallinita, ya está, listo, se bajó y ya está. No hay mucha ciencia en eso, ¿no? Pero no, Dios lo diseñó de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque aún en eso, aún en la vida sexual de una pareja, hay una enseñanza. Hay una enseñanza. El hombre tiene que esperar a su esposa para que ella pueda también disfrutar. El hombre tiene que saber cómo despertar en ella el deseo de querer estar íntimamente. Y eso es algo que al hombre no le gusta, esperar. Pero tiene que. Y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, ¿cómo te podría decir? Tiene que abrirse confiadamente a su esposo para poder disfrutar. Estoy diciendo lo más divertido posible.
tiene que confiar en él y para dejar que él pueda hacer lo suyo, ¿me entiendes? Pero a lo que voy es de que tiene que haber tanto una paciencia, un amor y un cuidado de parte de él, como una entrega de parte de ella. ¿Me entiendes? O sea, hay una profunda enseñanza aún ahí, de la manera como lo ha diseñado Dios. Y cuando se rompe eso, y el varón no quiere esperar, y la mujer no se quiere entregar, se rompió el diseño original de Dios. Y eso es una vida sexual insordenada. O inexistente también, ¿no? Hay gente también que no, simplemente no tiene relación. Porque como les vuelvo a repetir, el varón siempre está listo, pero si la mujer no se siente cómoda, no se siente bien, no se siente respetada, no se siente amada, olvídate que no va a pasar nada esa noche. Ni esa, ni la siguiente, ni la otra, ni acá 2 meses, 3 meses. Nada. Y ahí comienzan los problemas. Y muchas veces es en causa de que el varón, como se dice por ahí popularmente, saque los pies del plato, ¿no? O incluso hasta las mujeres también. También ahora pasa eso. Punto 3. Problemas en cuanto al manejo del dinero. Y ese es otro problema también. Ese es otro problema también. Porque de repente a él le gusta gastar mucho, o a ella le gusta gastar demasiado, o a los dos simplemente están pasando apuros económicos y no han ahorrado, qué sé yo, y comienzan los pleitos, ¿no? Porque las damas normalmente quieren, o tienen la tendencia de repente a necesitar esa seguridad de saber, ya, ¿y cómo vamos a hacer el fin de mes? ¿Y cómo vamos a hacer con esto? ¿Y cómo vamos a hacer con esta cuenta? Y el varón se puede hacer un mundo, si no sabe manejar la presión, va a explotar en cólera, se la va a agarrar con ella, porque ella no tiene la culpa, y comienzan los problemas, ¿me entiendes? Y comienzan los problemas. Y si a eso le aumentas tarjetas de crédito, si a eso le aumentas cartas notariales, si a eso le aumentas cartas de embargo, olvídate. Caldo de cultivo para una bomba nuclear. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay un problema en cuanto al manejo del dinero. Ahora, el problema no es el dinero realmente. El problema es cómo lo manejamos antes del problema y cómo lo manejamos cuando ya estamos en el problema. Una de las cosas que normalmente solemos equivocarnos es de que pensamos que en un problema lo hacemos personal. O sea, por ejemplo, ¿no? Hay una deuda y me la agarro con mi esposa como si mi esposa tuviera la culpa de eso. ¿Me entiendes? Lo vuelvo personal y se vuelve una guerra entre los dos. Cuarto, mala crianza de los hijos. También es otro problema. Siempre yo escuchaba de niño de que para una mamá lo más importante eran sus hijos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esa declaración? Sí. Ya, está mal. Está mal. No es bíblico. Lo más importante para su esposa es su esposo. Lo más importante para su esposo es su esposa, no los hijos. No los hijos. Por una razón de sentido común nada más. Tus hijos van a crecer, se van a casar, y se van a ir, y adivina con quién te vas a quedar. Con el esposo. Y a veces es triste darte cuenta de que te entregaste tanto a tus hijos que cuando se fueron y volaron hacia su propio nido, te encuentras al lado de un desconocido. Porque ni lo atendías, ni lo veías, ni le hablabas, ¿me entiendes? Claro, ¿quién es este? ¿No? ¿Quién es este que se quedó acá? Lo más importante para un esposo es su esposa, lo más importante para su esposa es su esposo. Y eso es algo que tenemos que tener en la mente. Los hijos son solamente, ¿cómo te podría decir? Bueno, la Biblia dice herencia de Jehová son los hijos. Lo que tenemos que entender es que los hijos no son nuestros, son de Dios, y se los ha dado solamente un tiempo para que nosotros podamos, aparte de disfrutar de ellos, entrenarlos, enseñarles y prepararlos para que ellos vayan a volar su propio vuelo y cumplan su propio llamado y tengan su propio camino con Dios. Yo tengo mi esposa. Ellos van a... Claro, siempre voy a ser su papá, pero ellos van a tener su propio camino con Dios. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante. No me da tiempo para hablar más en detalle de esto, pero, por ejemplo, ¿no? A veces cuando tienes un hijo pequeñito, o hasta grandecito, ¿no? Lo dejan dormir los papás, ahí en el medio está durmiendo. Ya, esa es una mala costumbre. No debería ser así. No debería ser así. Hijo debe tener su cuarto, su cama, o ya, si no hay de repente tanta infraestructura, por lo menos una cama a un costado, lo que sea, pero no puede estar
acostumbrado a ponerse en el medio, interrumpir. O sea, uno tiene que tener en cuenta de que tú tienes que tener tu vida con tu pareja siempre. ¿Okay? Yo sé que cuando uno es pequeño, el bebé es más difícil, pero aún así tienes que ver la manera como tener un tiempo siempre con tu esposo o con tu esposa, siempre. No, pero qué malo, ¿cómo dejar a mi hijo chiquito? No, es que no es ser malo. No es ser malo, es entender cuál es el diseño de Dios, y tu hijo no se va a morir porque no deja motivo. No se va a morir, te lo aseguro. No se va a morir. Es más, va a ser más independiente. No se va a acostumbrar a estar pegado tanto a mamá, a papá, sino que va a ser más independiente, y tú le vas a enseñar desde chiquito que él en algún momento va a tomar sus propias decisiones, que en algún momento él le sabe pasar, ¿no? En algún momento va a tener sus propias decisiones, va a tomar sus propias decisiones, y él tiene que crecer de esa manera, él o ella, no si tiene varios hijos. Inversión de las prioridades en la vida de pareja. Bueno, de repente cuando muchas veces pensamos que lo más importante es adquirir cosas, comprar casa, carro, televisión, qué sé yo, y nos olvidamos de la persona que tenemos al lado. Cuando pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestra esposa. Y suele pasar en esta vida agitada que muchas veces llegamos del trabajo cansados y lo único que queremos hacer es comer y enterrar el pico, como dicen, ¿no? Y ya no hay tiempo para conversar, para compartir, para tener un tiempo con mi esposa, ¿no? Y eso también es peligrosísimo. Y el punto 6, que es también sobre todo para aquellas personas que están sirviendo en la iglesia con más ahínco de repente, el activismo ministerial. Va a llegar un punto en que estoy sirviendo tanto que ya ni me acuerdo hace cuándo fue la última vez que salí con mi esposa un domingo, por ejemplo. Que ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que me di una escapadita, hice un viaje de repente con mi esposa, así como una mini luna de miel, porque todos los domingos, todos los sábados, todos los jueves, todos los miércoles, todos los viernes estoy en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Y no está mal servir a Dios, ojo, pero no invirtamos las prioridades y no nos olvidemos el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? Que yo pueda disfrutar al lado de mi pareja, pueda gozarme de ella. ¿Sí? No estoy diciendo que no sirvamos a Dios, tenemos que servir a Dios, pero sin olvidarme de las demás cosas. No puedo pensar que estoy sirviendo a Dios y que estoy, mejor dicho, que estoy agradándole a Dios si estoy descuidando a mi esposa, o a mis hijos, o a mi familia, ¿no? Y de repente ese es un mal que sufren más los pastores, los líderes, los misioneros, sobre todo lo sufren ellos, porque muchas veces el pastor tiene que llevar la carga de la iglesia encima, y hay tanta presión que a veces lo llaman de madrugada, lo llaman fin de semana, lo llaman, yo conocí a un pastor amigo, pobre hombre, lo llaman hasta una vez. Él se fue de viaje, se escapó, así sin que nadie sepa, se escapó, solamente le comentó a sus líderes más cercanos, se escapó con su esposa, se fueron de viaje él es de una zona de la selva, se fue bien metido por los ríos, dijo ya, aquí nadie me encuentra, se echó, hizo maquita con su esposa, ahora sí, dijo, vamos a disfrutar. Pastor, dice, no, Dios mío, me parecía. No sé de dónde salió un hermano, que justo, bendita casualidad, él también estaba por ahí y lo vio. Pastor, venga a mi casa. Y lo llevó a su casa, oró por la mamá, por la abuela, por la gallina, lo hizo orar por todos y por todo, lo hizo predicar, lo hizo cantar. Sí, no olvídate, la mejor estaba que echaba rayos, pero al final ya se logró escapar y ya, pero o sea, imagínate, ¿no? Hasta ahí lo persiguieron. Como te digo, ahora, eso sucede por dos cosas, ¿no? Una, porque de repente no entendemos cuál es el diseño de Dios y no le damos la prioridad de vida. Y dos, porque tampoco está bien que el pastor cargue toda la carga de la iglesia. Para eso justamente Dios ha dado dones, y ya estoy entrando en otro tema, así que voy a salir rápido. Dios ha dado dones a la iglesia para que no solamente el pastor, sino haya cada creyente realmente, esa es la enseñanza bíblica, cada creyente puede servir a Dios con sus propios dones y con sus propios talentos, de tal manera que todo el cuerpo sea edificado. Todos. ¿Sí? Entonces, no es bueno cuando el líder, el pastor, solito se carga, porque al final llega a este punto, a olvidarse de qué es lo más importante, y su familia sufre. Y si su familia sufre, él no va a estar bien. Y si no está bien, la iglesia no va a estar bien. Entonces, un círculo vicioso. ¿Sí? Un círculo vicioso. Entonces, tenemos que romper eso. Ok. Entonces, sabiendo esos problemas, estas cositas que suceden, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Realmente solo hay 3 pasajes muy específicos. Claro, hay más. La Biblia nos enseña por mandato o por ejemplo, ¿no? A veces
Hay mandatos específicos, o a veces hay ejemplos. Puedo ver un buen ejemplo o un mal ejemplo y más o menos saber qué es lo que me enseña la palabra de Dios. Pero también hay mandatos específicos. Y en la Biblia hay solamente 3 mandatos específicos para los esposos. Solo 3, nada más. Hay más, por ejemplo, podemos ver ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de un no tan buen padre es el rey David. Samuel, Elí, pésimo padre. José, el padre de Jesús, no se dice mucho de él, pero podemos ver la clase de hombre que era, porque él, pudiendo, según las costumbres de esa época, dejar a su mujer y acusarla para que la maten por supuesta infidelidad, él quiso dejarla secretamente, para que no le hagan daño a ella. Más bien todo iba a ir sobre él. Entonces él prefirió cargar con toda la vergüenza, que todos lo señalaran, que todos se burlaran de él, pero que ella no le haga nada. Entonces ahí te das cuenta más o menos qué clase de hombre era, ¿no? Entonces, y así, hay muchos ejemplos, pero mandatos específicos solamente hay 3. ¿Okay? El primero está en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7, el otro está en Colosenses 3:19 y el otro es más conocido en Efesios capítulo 5 del 25 al 31. Vamos a ver esos tres textos, vamos a examinar porque he tratado de identificar solamente 3 deberes y de esos 3 se distribuyen los demás. El primer punto, el deber de la prioridad. El deber de la prioridad. Y esto nos quiere responder una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué lugar debo darle a mi esposa? Porque muchas veces yo he visto parejas donde la que tiene la sartén por el mango es la mujer. ¿Sí? Y hay una palabrita en nuestra cultura para eso, ¿no? Sacolargo, ¿cierto? Hay una palabrita que nosotros conocemos para esas personas. Y eso no está bien. Y también está el otro extremo, ¿no? Porque el marido es un dictador y un tirano y la pobre mujer está ahí. Y tampoco está bien. Porque eso tampoco es la voluntad de Dios. ¿Cuál es entonces el lugar correcto? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo debe de ser? Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 7, porque eso es lo que nos va a decir la palabra de Dios. Dice así, ¿alguien puede leerlo por favor? 1 de Pedro 3:7 con voz fuerte. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ajá. Entonces, Pedro está diciendo, ustedes maridos, ahora, Pedro está escribiendo esto en el contexto de mandatos a las esposas, y también dice, ustedes maridos también no se escapan, dice, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Vivir con ellas. ¿De qué nos está hablando? Cercanía, compañía, intimidad. El marido tiene que estar al lado de su esposa. ¿Okay? Una vez veía, y también lo he visto varias veces, de personas, de esposos que viajan o por trabajo, por otras situaciones y dejan a su esposa 1 semana, 2 meses, 3 meses, luego vuelven. Está mal. Está bien. La Biblia dice vivir con ellas, al lado. Esa palabrita con significa al lado, ahí pegadito, ahí pegadito, pegadito. Ahí con ella. Estar con ella. ¿Ok? En cercanía, en intimidad, en compañía. O sea, tienes que estar con ella. Con ella. ¿Es correcto entonces que como pareja se puedan separar? No, claro, aparte de que es peligroso no está bien. No debo separarme de mi esposa. Vivir con ella. Ahora, ¿cómo debo vivir con ella? ¿Como perros y gatos? No. Dice sabiamente. Sabiamente. ¿Qué significa? Que yo tengo que aplicar sabiduría en mi trato, en mi vida con mi esposa. Tengo que aplicar sabiduría. Ahora, ¿qué cosa es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Sabemos que la sabiduría empieza con el temor a Jehová. Al revés, la sabiduría es... ¿Qué es? A ver, vamos. ¿Qué es la sabiduría?
Recuerden que esto no es una prédica, es un taller, o sea, pueden preguntar, yo también puedo seguir haciendo preguntas. ¿Qué es la sabiduría? Poner en práctica la inteligencia. Ya. ¿Qué más? ¿Qué es la sabiduría? Prudencia. ¿Qué dice la Biblia? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero es el principio nada más, ¿eh? Hay más. ¿Qué es la sabiduría? Si quieres saber qué cosa es la sabiduría, Proverbios. Proverbios, capítulo 2. Verso 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaré dentro de ti. Así de estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si tú lees más abajo, no lo leemos por causa del tiempo, pero si tú lees más abajo el capítulo 2 de Proverbios, va a decirte que la sabiduría te va guardando de la mujer ajena. La sabiduría está muy ligada a la manera como tú te vas a comportar y cómo tú vas a tratar a la mujer de tu juventud. Dice la Biblia que Dios es quien da la sabiduría. Santiago en el Nuevo Testamento dice que si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios, que Él da a todos. ¿Sí? Ahora, dice la Biblia que Jehová da la sabiduría y de su boca viene la inteligencia. La sabiduría está relacionada con la inteligencia, está relacionada con la prudencia y está relacionada con una correcta relación con Dios. Si yo quiero vivir sabiamente con mi esposa, entonces yo necesito estar en correcta relación con Dios, porque Él es quien me va a dar la sabiduría, Él es de su boca, o sea, de su palabra, es que yo voy a obtener la inteligencia, yo voy a obtener la prudencia, yo voy a obtener la forma como yo debo vivir con mi esposa. No existe una regla, una norma que yo le diga, ya, todos los varones tienen que tratar a sus mujeres así. A las 5 de la mañana se van a despertar, a las 8 de la mañana van a hacer esto y a las 9 el desayuno. No, porque cada mujer es distinta. Cada dama es diferente. En su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de comportarse, de sentir es diferente. ¿Cómo yo puedo entonces saber cómo vivir sabiamente con mi esposa? Tengo que ir al fabricante de mi esposa y decirle, Señor, tú me lo hiciste, así que dime cómo funciona. Claro, dime cómo yo puedo tocar su corazón, dime cómo yo puedo tratarla de tal manera que pueda ser una bendición. ¿Me entiendes? Porque acuérdate, de Jehová viene la sabiduría y de su boca, o sea, de su palabra viene el conocimiento y la inteligencia. Y cuando yo tengo sabiduría, dice la Biblia, alcanzaré el temor de Jehová, el temor de Dios. Y el temor de Dios me va a guardar, dice, de la mujer ajena. Porque yo voy a pasar de repente por un momento crítico en mi matrimonio y nunca falta por ahí una... Y yo voy a decir, jamás. No. Voy a decir, como dijo José, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Así que, arráncate por otro lado. Pon primera ahí. Pon primera y arranca. Porque no lo voy a hacer. Entonces, vivir con ella sabiamente. No hay manual, no hay psicólogo, no hay nadie que te pueda decir cómo puedes vivir con tu esposa. Tienes que usar simplemente los principios de la palabra de Dios y pedirle a Dios sabiduría para que Él te enseñe cómo puedes tratar a tu mujer. Siguiente. ¿Cómo tengo que vivir con ellas? Dice, dando honor a la mujer. Ese es el punto importante. No está diciendo ponga a tu mujer por encima tuyo y que ella tenga el sartén por el mango y tú solamente dices sí mi amor a todo lo que ella diga. No, ni tampoco ponla abajo como trapeador y úsala para limpiarte los pies cuando llegues a la casa. Tampoco. Está diciendo vive con ella sabiamente, con ella al lado y dale honor. Dale honra. ¿Qué significa el honor y la honra? Significa atribuirle valor a esa persona. ¿Ok? Hacerla sentir
apreciada, valorada, que vale. ¿Me entiendes? Que vale tu esfuerzo, ¿me entiendes? Que vale el esfuerzo que tú de repente estás llegando a casa y estás cansado, pero a la vez que ella está cansada también, así que vas y lavas los platos o cuidas de los niños porque le estás diciendo con ese mensaje, yo estoy cansado, pero tú tienes valor. Para mí eres valioso. De repente un día, ¿sabes qué? No tengo, tampoco soy millonario, pero agarro y hago un gasto y le compro un arreglo de flores bonito, hago algo, ¿me entiendes? Y decirle, ¿sabes qué? Tengo muchas cosas que hacer en el día, pero en mi mente tú eres valiosa, así que te he hecho este sacrificio y te he comprado esto. Dándole honor. No tomando, y ese es de repente uno de los errores que a veces los varones cometemos, no tomar la decisión pensando en lo que a mí me gusta solamente, sino pensando, amor, ¿qué te gustaría a ti? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Me entiendes la idea? Entonces, ¿cómo debo vivir con ella sabiamente y dándole honor, dándole honra? Exacto. Una manera de darle honra a una persona es a través de las palabras. Sí es a través de los gestos también, pero es muy importante, sobre todo para las damas, las palabras. ¿Okay? Palabras de afirmación, palabras de admiración, palabras bonitas, ¿no? Palabras bonitas. Y las mujeres saben. Tienen un radar ahí que saben cuando las palabras son de verdad, de corazón, o cuando te lo dicen solamente por querer salir del problema. ¿Entiendes? Así que ahí, varones, tenemos que esforzarnos. Realmente, si vas a decir algo, dilo de corazón. Y como un consejo adicional, piénsalo 2 veces antes de decirlo, porque a veces decimos una burrada. Sí. Así que si vamos a decir algo, pensémoslo 2 veces, 1 y 2, digámoslo de corazón. Porque una dama se va a dar cuenta cuando eso es así. Siguiente. Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Ojo, no vaso más débil, sino más frágil. ¿Okay? Yo no estoy tan de acuerdo con ese lema que dice que la mujer es de sexo débil. No, porque he visto mujeres bien fuertes, de verdad, y muchas veces están más fuertes que un varón. No creo tanto en eso que diga un sexo débil, pero sí la Biblia dice que es un vaso frágil. Frágil, eso sí. Porque de repente a mí me dice una broma hiriente y tengo pobre chancho, así que normal. Pero de repente mi palabra mía, a mi esposa, le puede hacer mucho daño, mucho mal. Una burla, un comentario hiriente acerca de su físico, acerca de algo, a ella puede hacerle mucho daño. ¿Me entiendes la idea? Y los varones, de repente es algo cultural, ¿no? Los varones somos acostumbrados a que si yo quiero a mi amigo, lo fastidio, lo vacilo, le hago broma, me burlo de él, porque esa es la manera como los hombres nos tratamos, no de confianza, ¿no? Con mi amigo, pelado, y comenzamos así, nos vacilamos. ¿Me entiendes? Hay cosas peores, más suaves estoy diciendo. Como amigos y confianza, los varones somos así. Pero yo no le voy a decir eso a una mujer, ¿no? Menos si mi esposa, ¿me entiendes? O sea, hay un trato diferente. O sea, yo tengo que tener mucho cuidado con mis palabras, porque eso también es algo muy importante. La mujer es vaso más frágil, no débil, repito una vez más, sino frágil, en el sentido de que puedo herirla fácilmente, puedo hacerle sentir mal, incómoda, dejada a un lado, no importante, no valiosa, ¿entiendes? Y eso es importante. Tengo que tratarla, dice, no solamente como vaso más frágil, sino como coheredera. O sea, a ella también la salvó el Señor. El Señor también dio su sangre por ella. El Espíritu Santo también ha puesto dones en ella. El Señor también la puede usar a ella. ¿Entiendes? Ella también va a ir al cielo cuando el Señor venga por su iglesia. También va a ir, no se va a quedar acá, también va a ir. Ella también va a ser glorificada, ella también va a vivir para siempre. Entonces no es que, discúlpame, pero no es que yo soy, no. O sea, somos coherederos, ambos vamos a recibir la gracia de la vida, ambos somos llamados, ambos somos redimidos, ambos somos justificados, ambos somos hechos perfectos delante de Dios, ambos tenemos el mismo Espíritu Santo, ambos tenemos dones espirituales, ambos. Solo que en cuanto a roles hay diferencia, pero en cuanto a importancia y a valor delante de Dios, no, somos iguales. Por último, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Para qué? Hay que tener cuidado con esto. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no vivo con mi esposa sabiamente, si yo no le doy honor, si yo no la cuido, si yo no la trato como un vaso más frágil,
Si yo no la honro, entonces mis oraciones siempre van a tener estorbo. Mi vida espiritual siempre se va a mantener abajo, debilitada. ¿Por qué? Porque Dios está, acuérdate de Malaquías, Dios está testiguando entre mí y la mujer de mi juventud. Dios está diciendo, no, tu oración no vale porque tú no estás haciendo un buen esposo. No, tu oración no la escucho porque tú no estás haciendo un buen esposo. Tu oración, tu clamor, tus lágrimas, tus ayunos, no los escucho, no me interesan porque no estás haciendo un buen esposo. Muchos varones no pueden prosperar, no pueden crecer espiritualmente, justamente porque no son buenos esposos. Pero si yo no estoy dando a mi esposa todo lo que necesita, sí, pero lo que necesita no solamente es dinero, por si acaso. La Biblia, si has visto acá en este texto, en ningún momento mencionó el dinero. En ningún momento mencionó el dinero. Mencionó acerca de sabiduría, de buen trato, de amor, de cuidado, pero no mencionó dinero. ¿Será porque el dinero realmente no es tan importante? Yo creo que sí. El dinero no es tan importante. Y la única responsabilidad del varón no solamente es darle el diario, de vez en mes. Eso es una pequeñísima parte de lo que él tiene que hacer. Es solo una pequeña parte. Entonces, importante, tu vida espiritual está ligada a tus tratos de tu cónyuge. ¿Quieres que tu vida espiritual crezca? ¿Quieres ser un mejor cristiano? Comienza tratando bien a tu esposa. Si no, no hay ayuno, vigilia que valga. Oramos ahora por ti 50.000 pastores a la vez. No vas a crecer ni un pelo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tus oraciones tienen estorbo. Dios atestigua entre ti y la mujer de tu juventud. Está diciendo, eso no funciona. Así que no hay bendición. Siguiente. El deber del trato. ¿Cómo debemos tratar a nuestras esposas? En Colosenses 3:19 es un verso pequeñito, pero dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La palabra amor acá es el amor ágape. La palabra ágape, que es una de las palabras usadas en el idioma griego para el amor. Hay amor eros, que es el amor de pareja, carnal. Hay el amor filos, que es el amor de hermanos, el amor de hermandad, de compañerismo. Hay el amor de estargeos, que es el amor de familia. Y también está el amor agape, que es el amor incondicional, el amor sacrificial. Es el modelo del amor de Dios para con nosotros. No es el amor del cual se habla en 1 Corintios 13. ¿No? ¿Se acuerdan de 1 Corintios 13? ¿Qué dice el amor? Es sufrido, es benigno, todo lo puede, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. ¿Sí? El amor nunca deja de ser, ¿cierto? Ya, ese amor, ese es el amor que el marido debe tener a su mujer. Y la palabra dice amad, es un imperativo. Es un imperativo, es una orden. Ámala. Ámala. No está diciendo si sientes, ámala. Si se arregla bonito, ámala. Si te da lo que tú quieres, ámala. No, está diciendo simplemente ámala. Nada más. ¿Ok? Amen a sus mujeres. Y eso nos habla de pertenencia, ¿sí? Es mi esposa. Vamos a verlo en el último texto, es mi esposa. Cuando yo me he casado con ella, se ha vuelto parte de mí. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ya no son dos, sino uno, que es justamente el nombre del, acá afuera está, el nombre del seminario, es uno. Entonces yo tengo que amar a mi mujer porque es parte mío. Y tengo que amarla con ese amor, amor sacrificial, amor que no hace nada indebido, que no tiene envidia, que no busca lo suyo, que no guarda rencor. Amén. Y la verdad, hermano, yo no puedo tener ese amor hacia nadie realmente si es que ese amor no ha sido puesto en mí por Dios. Y no puedo manifestar ese amor a menos que el Espíritu Santo esté controlando mi vida y esté produciendo ese fruto dentro de mí, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, fe. ¿Te das cuenta cómo todo se relaciona? Yo no puedo tratar bien a mi esposa, una vez más repito, si mi relación con Dios no está
correcta, si yo no estoy andando en el Espíritu Santo, si es que el Espíritu no está en mi vida, definitivamente si soy creyente, pero si es que no está en mi vida controlándome, me refiero, y si no está fluyendo, si no está obrando en mí ese fruto, no puedo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no me está controlando, es la carne la que me está controlando. Y si la carne me está controlando, entonces los frutos de la carne son los que se manifiestan. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Bueno, hay un montón, pero uno de ellos es la lujuria, la codicia, la envidia, la ira, disensiones, herejías, contiendas. Dice el libro de Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las contiendas? De nuestras pasiones, que combaten, dice. Que combaten nuestros corazones. ¿Por qué peleo con mi esposa? ¿Por qué me llevo como perro y gato? Porque yo estoy andando en la carne y porque probablemente también ella está andando en la carne y nos matamos. ¿Me entiendes? ¿Por qué la gente entonces se divorcia? Los cristianos se divorcian porque son dos personas que están andando en la carne. Porque si estuviesen andando en el Espíritu, entonces habría amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Y ambos buscarían hacer la voluntad de Dios y ambos buscarían el perdón, la reconciliación. Porque eso es lo que Dios nos ha dado. Amén. Somos como el siervo que fue perdonado por su esposo una deuda gigantesca, pero cuando salió no le quiso perdonar a su consiervo una deuda pequeñita. Eso es un matrimonio cristiano que tiene peleas y se quiere divorciar. Han sido perdonados por Dios una deuda eterna, pero no quieren perdonar una pequeña falta de su esposo, de su esposa o viceversa. ¿Cuál debe ser el trato entonces? No seáis ásperos. No seáis como una lija que está... Hay una piedrita que usan a veces las personas para... Sí, piedra para la casa de los gallitos, ¿no? Y, no, yo nunca la he usado, pero he visto así, me he preguntado, un día no se van a pasar y van a estar rascándose la cara. Es como una lija. No sean ásperos. No sean dale hasta que revienta. O sea, no. Tiene que ser un trato suave, tiene que ser un trato amable, tiene que ser un trato cordial. ¿Amén? De ambos, ¿no? De ambos. No solamente que el esposo solamente, ambos. Tiene que ser un trato cordial. Importante. El motor para el trato de tu esposa es el amor. La base del matrimonio es el amor. El sustento para que tu matrimonio perdure es el amor. No cualquier amor, sino el amor incondicional, sacrificial y eterno de Dios. Y por último, el tercer deber del esposo, el ejemplo. Responde a la pregunta, ¿qué deberes tengo para con mi esposa y por qué? O sea, la pregunta acá es, ya, tengo que ser bueno, tengo que ser amable, tengo que ser ya sabio, ya, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que tener tanto problema? ¿Por qué? ¿Por qué? Efesios capítulo 5, del 25 al 31 dice lo siguiente. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? A la voz de 1, 2 y 3. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es curioso que hay dos versículos en la Biblia que se repiten varias veces. Uno es el justo por la fe vivirá, se repite como 4 veces en varios libros, y el otro que se repite como 3 veces también es: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Se repite en Génesis, lo dice Jesús en los Evangelios, y también ahora Pablo lo dice en Efesios. Y el justo por la fe vivirá también, se repite en Habacuc, se repite en Gálatas, se repite en Romanos, se repite varias veces también, y en Hebreos, 4 veces. Son pocos los versículos que se repiten así muchas veces, y una de ellas tiene que ver con la fe, con la salvación, y el otro tiene que ver con el matrimonio. ¿Será porque el matrimonio es importante para Dios? Sí. Y cuando leemos este pasaje, Efesios 5, del 25 al 31, Pablo está haciendo un paralelo interesante. Pablo está saltando de
cosas espirituales al matrimonio y luego regresa a cosas espirituales y luego regresa al matrimonio. Pablo está haciendo una comparación muy profunda. Pablo está diciendo: amad a vuestras mujeres así como, y ahí salta la eternidad, como Cristo amó a la iglesia. Deja de hablar del matrimonio, se olvida un momento del matrimonio y comienza a hablar de Cristo. Y dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, con un propósito: santificarla, habiéndola en primer lugar purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es la regeneración, cuando el Señor viene a nuestras vidas y somos hechos nuevas criaturas, según 2 Corintios 5:17, y recibimos la fe para creer en el Señor y creemos en Dios, somos regenerados, hechos nuevas criaturas. En ese mismo instante, sentados en los lugares celestiales, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el perdón de nuestros pecados y todas las cosas que suceden en el mismo instante cuando hemos creído en el Señor. Lo menciona acá cuando dice purificación por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Y acá habla ya no solamente del proceso de la conversión, sino que el proceso de la santificación, en la cual Dios está obrando en el corazón de esa persona. Dice: ¿con qué fin? Con el fin de presentarse a esa persona a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Para entenderlo mejor, vamos un ratito a Hebreos capítulo 13. Este es uno de mis versículos favoritos. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 al 21. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Efesios? Está diciendo, y lo mencionó en una de las partes de la canción que estuvimos cantando: Dios te salvó, estabas muerto en tus delitos y pecados, estabas completamente apartado de Dios, aborrecible, según Tito 3:5, y Él te sacó de esa muerte, te regeneró, te hizo nueva criatura y te levantó para su gloria, para que a través de tu vida Él pueda seguir obrando, santificándote, conformándote a la imagen del Hijo de Dios, de tal manera que cuando tú llegues a su presencia, sea porque te mueras o sea porque el Señor venga a recogernos, Él pueda presentarte a Él mismo santo, sin mancha y sin arrugas. Él te rescató, Él te sustenta, Él te cuida para presentarte a Él mismo santificado, santo y hecho perfecto. Eso es lo que Cristo hace por su iglesia. Y para eso Él derramó su sangre. Y para eso Él entregó su propia vida. En la cruz del Calvario Jesucristo fue castigado. Él recibió toda la ira de Dios, del Dios infinito. Imagínate cómo es eso: la ira infinita de un Dios infinito cayó sobre Jesucristo. La culpa de todos los pecados de toda la humanidad, de todos los hombres, desde el primero hasta el último que exista sobre la faz de la tierra. Toda la culpa de la humanidad recayó sobre Jesucristo en esa cruz del Calvario. Y Él derramó esa sangre como Pablo. Él murió, fue enterrado 3 días, al tercer día resucitó y se presentó delante de Dios presentando esa sangre, y Dios aceptó ese sacrificio. Y ahora Cristo está sentado en los cielos y estamos esperando su segunda venida. Pero Él se está orando, Él sigue orando. Él ha enviado a su Espíritu Santo, formó la iglesia, y ahora la iglesia es la congregación de los que hemos sido salvados, de los que hemos sido redimidos, porque hemos creído en la sangre del Señor Jesucristo, hemos confesado con nuestros labios que Jesús es el Señor, y hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces somos los que hemos creído y somos los que estamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios, según lo que nos dice 2 Corintios 3. Estamos siendo transformados, estamos siendo santificados, y algún día nos iremos con Él, donde ya no habrá más llanto ni enfermedad, y Dios enjugará, dice, todas lágrimas de nuestros ojos. Todo será perfecto, todo será perfecto, todo será glorioso. ¿Qué tiene que ver con el matrimonio esto? Esto es doctrina, esto es teología, y hermanos, podríamos tener toda una conferencia de hablar no solamente de esto. Hay aproximadamente, dicen los que se saben, los teólogos, 40 cosas que suceden cuando una persona cree en el Señor Jesucristo. En el momento que tú crees en el Señor, pasan aproximadamente 40 cosas. Increíble, cosas maravillosas que suceden y eres hecho una nueva criatura.
Podríamos hablar horas de eso y maravillarnos en la gracia y en la gloria de Dios, lo que ha hecho Dios en nuestra salvación, algo que era imposible de hacer por ti y por mí. ¿Y por qué Pablo salta a la teología? ¿Por qué Pablo se sumerge en la doctrina? La palabra clave ahí es así como. Así como. Y él hace esa comparación porque luego dice así también. Primero dice así como, ahora dice así también. Él está diciendo así como, mira todo lo que hizo Cristo por ti. Y ya pinta el cuadro de todo lo que Cristo hizo por su iglesia. Murió por ella, se entregó por ella, la cuida, la sustenta y algún día se la va a llevar. La va a glorificar. Así también, dice, ahora regresa de la eternidad, vuelve otra vez a la tierra, aterriza un momento y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Has visto lo que ha hecho Cristo por la iglesia? Ya, así, dice la Biblia, el marido debe amar a su mujer como su mismo cuerpo. Y da otra razón más. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, a menos que esté loco, sino que la sustenta y la cuida, y vuelve otra vez, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo cuida a su iglesia, Cristo la sustenta. Jesús dijo a sus discípulos, cuando Pedro exclamó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Mateo 19, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre él, sino sobre la confesión que Jesús había hecho antes, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Jesús también lo mencionó en Mateo 28, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo cuida de su iglesia. Cristo la sustenta. Cuando vemos las 7 cartas de las 7 iglesias en el Apocalipsis, vas a ver que Jesús siempre dice, yo te conozco, yo conozco tus obras, yo sé quién eres, porque yo escudriño la mente y escudriño el corazón. Jesús siempre está pendiente de su iglesia, la cuida, dice Pablo acá, la sustenta, la guarda por medio de su Espíritu Santo, la santifica porque tiene un propósito para ella. Cuando Él vuelva por su iglesia, se la va a llevar, y no se va a llevar cualquier iglesia, se va a llevar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Yo no me veo santo, tengo bastantes arrugas, así que no me veo así, pero Dios está obrando en nuestras vidas. Primera de Corintios, ustedes saben que la iglesia de Corintios es una iglesia carnal, una iglesia que tenía muchos problemas. Sin embargo, Pablo les dice, santos y amados en el Señor. Santos y amados en el Señor. Porque el Señor nos ve así, hermanos, porque el Señor está obrando. Si tú realmente eres un verdadero creyente en Dios, Dios no va a dejar de obrar en tu vida para santificarte. Si realmente eres hijo de Dios, si realmente el Espíritu Santo está en tu corazón, entonces Dios va a obrar día tras día, mes tras mes, año tras año, obrando y obrando y obrando en tu vida, santificándote, llevándote a la imagen del Hijo de Dios. Eso es maravilloso, hermano. Porque yo no merezco eso. Porque yo soy tan infiel que no merezco que el amor de Dios esté todos los días tratando con mi vida. No lo merezco. Y Pablo dice, así como Cristo hace con su iglesia, que a pesar de que su iglesia no lo merece, a pesar de que su iglesia es carnal, a pesar de que su iglesia es desobediente, a pesar de que su iglesia muchas veces es ignorante, a pesar de que su iglesia muchas veces se confunde, a pesar de que su iglesia muchas veces es ingrata con el Señor, así como Cristo cuida de su iglesia, así el marido debe amar a su mujer, aunque de repente su esposa no haga el esfuerzo, aunque de repente su esposa no le sea paciente, así su esposa de repente no le pague como él quisiera, no importa. Porque el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. El problema está, varones, cuando pienso, ¿por qué voy a amarla si ella no me da lo que yo quiero o lo que yo merezco? Yo te digo, estás equivocado. Porque el amor de Dios da sin esperar nada.
el que se pelea, el que se divorcia, siendo cristiano me refiero, no antes, siendo cristiano, el que se divorcia, el que se pelea, el que se separa, está negando el Evangelio. Porque este texto me está diciendo de que el matrimonio está ligado al Evangelio. Es más, el matrimonio es un símbolo del Evangelio. Así como el bautismo es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque al yo ser sepultado en el agua, estoy representando lo que Cristo hizo, murió, fue sepultado y resucitó, y yo estoy resucitando una nueva vida también, así como la Santa Cena es un símbolo de mi comunión y mi intimidad con el Señor como discípulo suyo, así también el matrimonio es un símbolo de lo que Cristo hace por su iglesia. Así que cuando yo soy un buen esposo, cuando yo tengo una buena esposa y cuando yo tengo mi matrimonio cuidado, estoy diciéndole al mundo, así Cristo cuida de su iglesia. Y cuando no estoy teniendo un buen matrimonio, cuando no estoy siendo un buen esposo, cuando estoy descuidando a mi esposa, cuando estoy descuidando a mis hijos, entonces estoy negando la verdad de lo que Cristo ha hecho. Estoy no entendiendo y estoy despreciando el Evangelio. Eso es lo que dice este texto. Es fuerte, ¿cierto? Es fuerte. Matrimonio y Evangelio están ligados. Matrimonio y doctrina. La doctrina más básica, la doctrina más esencial está ligada al matrimonio. Doctrina. Es curioso, hermano, que estos 3 versos que hemos leído empiezan casi todos con la misma pregunta, con la misma orden. Vosotros maridos, amad, 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 amad. Siempre está la orden, amad. Por lo tanto, por eso, dejará el hombre, dice, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así como Cristo dejó el seno de su Padre, dejó la gloria que él tenía, se hizo hombre para identificarse con la raza humana y morir con la raza humana y unirse a ella. Ahora él es el Dios hombre. Así como se le conoce en teología a Jesucristo, él es Dios hombre. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero Jesucristo es Dios también, pero es el Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. Es el único ser en el cual las dos naturalezas se han unido, sin mezclarse, pero están unidas. Es Dios y es hombre a la vez. Cuando el hombre se une a su mujer, representa eso. Qué maravilloso. Hermanos, tenemos que representar fielmente con nuestros matrimonios lo que Dios hace. Que nuestros matrimonios testifiquen lo que el amor de Dios hace. Si alguna vez te preguntan, oye, ¿por qué tu matrimonio es así? ¿Por qué tú siempre estás feliz? ¿Sabes por qué? Porque mi matrimonio es el símbolo de que Cristo vino a la tierra, murió por sus pecados, llama a los suyos, los cuide, los protege hasta que Él venga nuevamente. Hasta como tu matrimonio puedes evangelizar, hermano. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias, amado Rey, por tu bondad y por tu misericordia. Padre, gracias por ese tiempo, porque al final siempre volvemos a ti, Señor. Todo se trata de ti. Y todo se trata, Señor, de tu sacrificio y tu amor, del cual cantaremos, Señor, no solamente mientras estemos aquí en la tierra, sino por toda la eternidad también. Cantaremos y daremos gloria a aquel que nos rescató de la muerte y nos dio vida eterna. Aquel que nos compró para Dios, de toda lengua, tribu, nación o linaje, nos compró para Dios por medio de su sangre, al Cordero de Dios, al León de la tribu de Judá. A ese Dios alabaremos y glorificaremos por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a la iglesia de Adulam. Síguela edificando. Síguela levantando, Señor. Levanta, Padre amado, varones. Levanta, Señor, predicadores. Levanta maestros. Levanta siervos y siervas tuyas. Levanta misioneros, hombres y mujeres de Dios, que se levanten de esta casa, Señor, para seguir predicando la palabra y seguir extendiendo el Evangelio de Jesucristo a otros lugares, a otros pueblos, a otras tribus, a otras naciones, a otras lenguas, a otras ciudades de este país también, Señor.
Levanta, Señor, varones para servir, y mujeres. Levanta siervos tuyos, Señor, para que tu reino se siga extendiendo. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.